Saludos amigos, llegamos a la hora del programa Salvación en Señales sin Símbolos y soy Dalia Dinsi dándole la bienvenida junto con los panelistas del mismo. Cicely, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, de verdad muy agradecida porque ha sido un estudio profundo pero muy provechoso y me imagino que así deben de estar los televidentes, ¿verdad? Con ese ánimo de estudiar. Amén. Así que pueden ir buscando sus Biblias para continuar. Sí, qué bien que lo estudio. mencionas. ¿Sí? Definitivamente, una parte muy esencial del programa. Claro que nuestros amigos tengan sus Biblias, dónde anotar y con qué anotar, ¿verdad? Porque a veces, de repente, los pastores nos dan referencias a otros textos. Mucha información y necesitamos repasar y volver, sí, es verdad. Y mientras, bueno, yo aprendo mucho escribiendo y escuchando y leyendo y viendo. Así que, pero bueno, en esta hora nuevamente tenemos a nuestros invitados. Voy a comenzar con el pastor Delgado aquí. Bienvenido. Gracias por la nueva oportunidad. Aquí estamos dispuestos a continuar aprendiendo y compartiendo con nuestros amigos y con ustedes lo que hemos podido entender de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis. Aproveche el momento, pastor, para saludar a aquellas personas que se han comunicado con usted, ya que han seguido la programación o estudiando de sus libros. Sí, extiendo un cordial saludo a todas las personas que nos han contactado de diferentes países y en ocasiones en algún campamento, el año pasado en el campamento de la Gran Conferencia de Nueva York, campamento hispano, mientras cruzaba de un lugar a otro, alguien se abalanzó sobre mí y yo lo abracé creyendo que iba a caerse, pero realmente fue que se emocionó y me dijo, este es el pastor que está dando la clase de Apocalipsis. Ay, qué Así bien. que yo dije, wow, es increíble, qué bonita la impresión con algunas personas y me dijo, nosotros lo vemos siempre, ¿cuándo viene la segunda parte? Sí. Bueno, pues aquí estamos trabajando, un saludo a todos ellos, Amén. Que oren por nosotros y sigamos hacia adelante. Así es. Bueno, y a tu lado, Cicely, ¿a quién tienes? Bueno, a mi lado tenemos al Señor, a mi esposo, el pastor Carlos Muñoz. Maranata. De Barahona, acuérdense. De Barahona. Me puso el sello. Así es. De Cicely. Son uno del otro. Nosotros también hemos estado en diferentes lugares y la gente se nos acerca. Oh, los vimos en el programa. Le gusta mucho. Está bueno. Así que. Gracias a Dios. Amén. 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 ¿Y qué vamos a hacer durante esta hora? Estudiar la Biblia. Es lo que vinimos a hacer. Se le está pegando lo mío. Pastor, ¿en qué particular vamos a estudiar? Vamos a entrar en el Apocalipsis capítulo 6, lo que se conoce como el mensaje de los tres ángeles. ¿Capítulo 6? Capítulo 14, versículo 6. Ah, muy bien. Mensaje de los tres ángeles. Pero antes vamos a decir a las personas que quieren profundizar más, porque aquí no tenemos tiempo para ir en cada versículo, cada palabra, que sería ideal, pero hay más recursos para la gente que quiere profundizar. Definitivamente. Bueno, el que está cerca de mí se llama Las fascinantes profecías del Apocalipsis, con notas adicionales de profundización. Y esto lo escribió nuestro pastor Héctor Delgado. Así que para más información, más material de todo eso, por favor, pastor, comparte. Sí, pueden conseguir estos materiales entrando a mi página web, hadlibros.com. Igualmente pueden conseguirnos en Facebook con el mismo nombre, HAD Libros, y pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, adelgado.hector@gmail.com. Muy bien. Entonces tenemos también este librito que se llama Explore los misterios de Daniel y Apocalipsis. Entonces, esto es cortesía de Amazing Facts. Por favor, díganos acerca del material. Sí, ¿Cómo adquirirlo también? ¿Más material? Bueno, lo pueden adquirir yendo a la página amazingfacts.org, la tienda, store, ahí en la página. Y ahí está en inglés y español. Y puedes poner español en general o Spanish y ahí aparecen un montón de otros recursos. También pueden llamar acá, ¿verdad? Si están muy interesados. Y ustedes se los hacen llegar. También estamos en nuestra página en Facebook y YouTube, Descubriendo el Apocalipsis. Ahí podrán encontrar diferentes tipos de temas y podrán gozarse, ¿verdad? De lo que Dios. La revista no se la podemos mandar por correo electrónico, porque no los tenemos en formato PDF, pero sí otros materiales. Sí.
Muy bien. Y ambos de nuestros pastores aquí en el panel están dispuestos a viajar, a ir y congregarse con los hermanos en cualquier parte del mundo donde Dios os llame. Ustedes dicen presente. Amén. Amén. Así es. Amén. Bueno, vamos a tomar un momento para la oración. Ya hemos orado, hemos seguido orando por ustedes, orando por nosotros mismos, por el programa también. Pero en esta oportunidad deseamos tomar una pausa y el pastor Muñoz va a orar por todos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por nuevamente el privilegio de estar aquí, nuevamente el poder accesar tu palabra, el privilegio de ser tus hijos, de pertenecer a tu pueblo. Y gracias, Padre, porque has puesto en nosotros el gozo y el deseo de querer entender tu palabra mejor, para poder vivir de acuerdo a él, para conocerte y enamorarnos más de ti cada día más. Te pedimos que nos ayudes en este estudio que vamos a tener y también bendice a todos los que nos están viendo y escuchando. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces habíamos concluido en el versículo 5, la última vez que estuvimos aquí juntos, donde estaba hablando de los 144,000 y el cántico, ¿verdad? De los 144,000. Estábamos hablando también de un poco de el asunto de la marca de la bestia, estos eventos finales que se están hablando y que nos está anunciando las cosas que van a venir y sobre todo cómo podemos prepararnos para estos eventos, ¿verdad? Porque el conocer y entender esta información sin la preparación no sirve de nada, es simplemente información. Entonces Dios quiere prepararnos y Dios nos da también dentro de las explicaciones, nos da destellos y vislumbres de las cosas que podemos hacer para estar preparados. Algo que recuerdan, que recuerdan sobre los 144,000. Es un grupo especial, apartado, ¿verdad? Que un grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo y muy que bien. Sobre todo aquí hablaba que tienen un cántico nuevo que solo ellos conocen. ¿Verdad? Cántico de liberación. De esa experiencia, ¿verdad? La alabanza a Dios por la liberación. Decía que siguen al Cordero por donde quiera que van, ¿verdad? Qué lindo. ¿Verdad? Que caminan con Dios, tienen esa relación íntima. ¿Te acuerdas algo más, Idalia, que te recuerdes? Bueno, una pregunta que es muy común es los 144,000 simbólico o no. Sí, habíamos hablado sobre eso también, ¿verdad? Es un número representativo. El grupo es literal, un número representativo sobre ese ejército de Dios que va a estar en los tiempos finales, dando la batalla en la guerra del Armagedón. Sí, lo que me encantó es saber que todo el mundo tiene una oportunidad de sentarse con el Cordero, ¿verdad? Amén. Porque el amor de Dios es suficiente, su gracia es suficiente para todos nosotros. Él nos perdona, Él nos recibe. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, en mi entender, es que darle permiso a Dios para que esté en nuestras vidas y nos prepare para ese encuentro. ¿Cuándo hay que hacer eso? Bueno, ya. Todos los días. Todos los días. Todo el día. Todo el día. Sí. Todos los días, todo el día. Mientras uno esté despierto, todo constantemente una conexión con el cielo. Y ustedes van a decir, Idalia, yo no puedo orar cuando estoy lavando los platos. Bueno, fíjese que a veces estoy lavando los platos en la casa y yo digo, wow, Señor, límpiame de tantas cosas que yo tengo en mi vida, ¿verdad? Amén. Así como está limpiando el plato. Sí, exactamente. Así que si estás pelando unas papas y tienes una Pélame, parte Señor. así, Señor, quiero cortar todo lo malo de mi vida, todo lo malo, los pensamientos malos o lo que sea. Todo lo santo, todo lo puro. Amén. Todo. Amén. Eso Así pensar. es. Así que gloria a Dios por eso. ¿Tienes algún resumen sobre lo que... ¿Estamos listos entonces para pasar al mensaje de los tres ángeles? Sí, sí. Bueno, pues entonces quizás convenga aportar un detalle interesante y que quizás también fue bueno haberlo mencionado cuando iniciamos el capítulo 12, porque al llegar a este capítulo llegamos a la parte central de las descripciones proféticas del libro. Apocalipsis 12 al 14 es como el centro, la parte neurálgica de todo el libro. Y es interesante notar que la primera parte hasta ahí está concentrada más en la deidad. Recibe adoración tanto el Padre como el Hijo, pero se menciona el Espíritu Santo en más de una ocasión. Así que estos tres grandes agentes predominan en la primera parte del libro. Pero cuando llegamos al capítulo 12 al 14, entonces encontramos una falsa trinidad, que es la que predomina. Sin dejar de mencionar lo que Dios está haciendo,
estos capítulos se concentran en los poderes opresores. Y llegamos a una sección que los intérpretes han definido como los motivos falseados. Es decir, tenemos un dragón que falsea a Dios el Padre, una bestia que surge del mar que falsea el ministerio del Hijo, y tenemos una bestia que sale de la tierra haciendo descender fuego del cielo que falsea el ministerio del Espíritu Santo. Por consiguiente, ante esta realidad, entramos en una sección donde predominan las acciones de la falsa Trinidad. Así como el Padre da toda gloria al Hijo, comparte con él su trono, el dragón está compartiendo con la bestia su trono y le da su grande autoridad. Así como el Espíritu Santo glorifica al Hijo y llama la atención de los habitantes del mundo hacia el Hijo, la bestia que sale de la tierra hace que los habitantes de la tierra adoren a la bestia que sale del mar. Estamos aquí ante los motivos falseados. Estas tres potencias son como una réplica, una parodia, una réplica cómica, graciosa de las realidades de la Trinidad en el plan de la redención. Amén. Y obviamente estamos llegando también a este punto es importante que quiero decir ahora. Cuando vemos Apocalipsis 12 al 14, encontramos otro elemento determinante. Ustedes recuerdan que cuando salimos de las trompetas llegamos a Apocalipsis 11, 19. Recuerdan que leímos allí que el arca del pacto fue abierta, el santuario permitió que el arca del pacto fuera abierta, y eso implica que la atención de lo que viene de ahí en adelante tiene estrecha asociación con lo que ocurre en el lugar santísimo, pero también tiene que ver con los mandamientos de Dios. La adoración falsa y la adoración verdadera son elementos de discusión en Apocalipsis 12 al 14. 8 veces entre el capítulo 12 al 14 se menciona la falsa adoración. Increíble, 8 veces, de manera que el elemento aquí es la adoración. La adoración. Y vamos a ver que el mensaje del primer ángel precisamente llama a los habitantes de la tierra a adorar al verdadero Dios. Amén. De manera que tenemos todo un escenario bien complejo delante de sí, pero bien definido. Y para concluir, diríamos que la obediencia del remanente a los mandamientos de Dios delimita la calidad de la adoración que ellos estarán ejerciendo hacia Dios. Así que el tema de los mandamientos de Dios es vital en toda esta sección. Muy bien. Entonces, vamos a empezar en el versículo 6, ¿verdad? Empezamos del 1 al 5 con los 144,000 y ahora lo que vamos a ver es cuál es el encargo, cuál es la responsabilidad de ese grupo final. ¿Qué es el mensaje que ellos van a estar llevando al mundo durante esta época, cuando se levanten, ¿verdad?, estos poderes, cuando estemos llegando ya en estos momentos finales de la tierra? ¿Qué mensaje van a dar al mundo? Vamos a empezar con el versículo 6. Idalia, ¿quieres leerlo? Muy bien. Dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Entonces, este mismo mensaje lo dio Jesucristo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 24. Este mensaje, este evangelio eterno, ya hemos escuchado sobre el concepto del evangelio, ¿verdad? El plan de salvación. Aquí nos habla del evangelio eterno. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. ¿Puedes leerlo, amor? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien. Entonces Cristo dice que antes del fin de este mundo será predicado ¿qué cosa? El evangelio. El evangelio del reino, ¿verdad? ¿Y será predicado en dónde? En todo el mundo. ¿Por medio de qué? Del testimonio. ¿A quién? A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces Cristo nos está hablando que habrá un evangelio que será predicado, el evangelio del reino en todo el mundo justo antes del fin, en otras palabras, en preparación para el fin. Y vamos a hablar sobre ese cuando regresemos de nuestra pausa. Sí, una buena introducción al tema para arrancar de ahí. Bueno, amigos, ya regresamos. Simplemente queremos compartir una oportunidad para que ustedes anoten cómo enviar sus preguntas, sus inquietudes y comentarios para el programa. Así que ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896.
Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Le queremos agradecer desde ya por enviar sus correos, sus comentarios, sus dudas y también déjenos saber su opinión del programa y cómo le está yendo y cómo lo está usando también. Si hay un grupo pequeño que lo están estudiando y cosas así, sería bonito saber de qué manera esta herramienta es útil en sus vidas. Bueno, continuamos el estudio. Terminamos de hablar, de leer en Mateo 24, versículo 14, ¿verdad? Exacto. Estábamos haciendo una conexión entre este versículo donde Cristo dice que habrá el evangelio del reino será predicado en todo el mundo como antesala a la segunda venida, ¿verdad? Al fin de este mundo. Entonces, ¿cuál es el evangelio que será predicado justo antes del fin del mundo? El versículo 6 lo dice, ¿verdad? El evangelio eterno, para predicarlo a quienes? Los habitantes de la tierra. A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que Cristo mismo nos está llevando para acá, para Apocalipsis, nos está diciendo, vayan y estudien ese mensaje, porque ese es el mensaje final que se va a dar en preparación para mi venida, ¿verdad? Para preparar a mi pueblo, para advertir al mundo, para dar la última advertencia sobre el evangelio eterno, que es el plan de salvación, ¿verdad? Sí. El plan que fue establecido desde el comienzo y que será enseñado y estaremos estudiando por el resto de la eternidad. El evangelio eterno por medio del amor de Dios. Así que, ¿cuántos están emocionados por eso? Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, vamos a entrar al evangelio eterno, vamos a estudiar algo. No sé si querés añadir algo, Héctor, ahí sobre el evangelio eterno. No, está bien claro lo que está diciendo. Ahí vamos a avanzar al siguiente punto. Si quieres, lee ahí tú mismo. Ok, ¿qué versículo quiere que leamos? El 7. El 7. Bueno, aquí viene ahora a explicar mucho más contenido. Verso 7 del capítulo 14 de Apocalipsis. Este ángel decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Un imperativo. Exactamente. Hay que adorar a Dios y darle gloria, porque algo que porque la hora de su juicio ha llegado. El tiempo se acaba. Exacto. Eso aquí nos está dando 4 puntos, ¿verdad? De parte de este primer ángel. Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Ha llegado. Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a empezar con la frase temed a Dios. Temed a Dios. ¿Dios quiere que le tengamos miedo? No. ¿Ustedes quieren que, y Dalia, tú que eres madre, y Héctor, ¿ustedes quieren que sus hijos le tengan miedo? No. No. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Respeto. Respeto, ¿verdad? Honor. Darle su lugar, su respeto y su lugar, ¿verdad? Temed a Dios me recuerda una frase que aparece en el libro de Eclesiastés. Vamos allá al libro de Eclesiastés. Una frase muy interesante. El temor de Dios es honrar a Dios, es respetar a Dios, es darle honor a Dios. ¿Por qué? Porque primero, porque Él es Dios, ¿verdad? Así es. Él es el Dios creador. Segundo, porque cómo no hacerlo cuando nos ha manifestado y nos ha dado lo mejor que ha tenido, que fue a su Hijo. Amén. Y lo dio todo. Y el temor de Dios entonces está directamente ligado. Noten cómo estos versículos que vamos a leer ahora están ligados con el mensaje que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 14. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Cuando lo quieres leer, amor. 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Amén. Entonces aquí, ¿cuál es la temática en Eclesiastés? El fin de todo, teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque juicio. El juicio, ¿verdad? Nuevamente ligando el tema del juicio, ¿verdad? Entonces, el temor a Dios, ¿a qué nos lleva? Cuando tememos a Dios, cuando honramos a Dios, cuando respetamos a Dios, cuando somos agradecidos con Dios, a la obediencia, ¿verdad? La adoración, ¿cuál es la manera de adorar verdaderamente? Si uno quiere adorar a Dios, nos rendimos a Él. Obediencia, ¿verdad? Esa es la mejor manifestación de que adoramos a Dios, es que nos rendimos ante Él en todo momento. Así que el temer a Dios está directamente ligado con la frase de guardar los mandamientos. Y el temor a Dios está asociado a un entendimiento de la grandeza de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20,
cuando Dios terminó de proclamar los 10 mandamientos, el tema del temor reaparece. Sí. Y aquí el temor y los mandamientos y la manifestación de la grandeza de Dios están asociados. Verso 18 hasta el 20 leemos que... Éxodo, vamos a ir allá. Éxodo 20. Capítulo 20, Ajá. versículos 18 hasta el 20. Es interesante esta narración porque nos ayuda a nosotros a entender que los mandamientos de Dios solo pueden ser guardados en la medida que nosotros entendemos la grandeza y la majestad. Amén. El temor a Dios solo puede existir en un corazón que aprecia la majestad y la grandeza de Dios. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo y dijo, no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Así que es interesante, no temáis, pero Dios vino para que ustedes teman. Entonces, ¿debemos temer o no temer? Bueno, lo que debemos tener es el temor correcto, no el temor de miedo que me induce a alejarme de Dios, a huir de la presencia de Dios, sino el temor reverente que resiste la grandeza de la presencia divina, pero se somete en humilde sentido de gratitud y adoración y obediencia. Y note como dice también aquí, para que no pequéis. Para que no pequéis. El pecado que es transgresión de la ley, nuevamente, entonces, ¿verdad? Resaltando, en otras palabras, que no pequen, en otras palabras, para que vivan de acuerdo a estos principios. Para que no violen los mandamientos. ¿Verdad? Para que vivan de acuerdo a estos principios que nos protegen del pecado. La ley como el diagnóstico nos enseña el pecado, ¿para qué? Para que no te acerques, para que lo podamos identificar y sacarlo de nuestra vida, ¿verdad? Como nos hace tanto y tanto daño. Así que el temor de Dios, el honrar a Dios, el respetar a Dios, el obedecer a Dios, significa entonces que en los tiempos finales, cuando este mensaje se está dando, porque esto es verdaderamente, estos mensajes, este primer ángel del versículo 7, es un llamado a restaurar estos 4 principios en cierta manera, ¿verdad? Claro, porque sí. Si se está proclamando esto, temen a Dios, denle gloria, la hora del juicio ha llegado y adoradlo como el que hizo el cielo y la tierra, significa que de alguna manera estos principios se han olvidado, ¿verdad? Podemos ver hoy en día en el cristianismo donde hay personas que piensan o dicen, cristianos muy sinceros, que la ley de Dios ha sido abolida, que la ley de Dios ha sido puesta a un lado, que eso ya no tiene validez hoy en día, que eso era de antes, ¿verdad que sí? Entonces Dios está llamando a restaurar esos principios. ¿Por qué? Porque es el instrumento que en primera dimensión nos ayuda a entender y ver cuál es el pecado, qué fue lo que mató a Cristo, ¿verdad? Y entonces nosotros viendo el sacrificio de Cristo, yo no sé ustedes, pero yo no quiero pecar, ¿verdad? Porque el pecado mató a mi Señor Jesucristo. Yo no quiero vivir en pecado, entonces los 10 mandamientos son tan válidos hoy como lo fueron en el monte Sinaí, como lo fueron también en el jardín del Edén, ¿verdad? Porque Dios le puso un mandato, dijo no hagan esto porque esto no les conviene, y lamentablemente nuestros primeros padres cayeron. Hacemos bien en recordar que estos mensajes de advertencia están siendo proclamados en el contexto de una contienda, de una confrontación. Por eso se destacan elementos claves en el conflicto. El elemento de la adoración, el elemento de la obediencia, el elemento de la sumisión y del llamado a glorificar a Dios. Así que el llamado es directo en un contexto específico. En medio de esa gran controversia de adoración, falsa adoración y de desobediencia a los mandamientos y de obediencia a los mandamientos por otro lado, está el llamado hecho. Amén. Amén. Teme a Dios y darle gloria, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros darle gloria a Dios? Me pregunto yo, si Dios es el dueño de la gloria y nosotros no tenemos gloria, ¿cómo podemos nosotros darle gloria a Dios? Quizás reconociendo su gloria, su poder, porque Él es Dios, dándole el lugar que Él merece. Muy bien. Me pregunto, ¿será que habrá algún momento en la historia en donde el ser humano poseía la gloria de Dios? Sí. ¿Cuándo? Génesis capítulo... En el comienzo, ¿verdad? Cuando Adán y Eva moraban en la presencia de Dios, dice Génesis 2 que ellos no se daban cuenta de su desnudez. Así es. Porque estaban cubiertos por la gloria de Dios, moraban en la presencia de Dios por el carácter, ¿verdad? Porque tienen un carácter, así, imagen y semejanza de Dios. Los pensamientos, los sentimientos, los deseos eran puros, eran limpios, ¿verdad? Pero cuando entra el pecado, ¿qué ocurre? El ser humano entonces ya cae fuera y la imagen o el carácter que Dios, con el cual tuvimos, ha quedado distorsionado.
Todavía hay vislumbres, ¿verdad? Somos misericordiosos, somos amorosos, pero está distorsionado con egoísmo, con vanidad, y con condiciones. Orgullo. Exacto. Entonces, la frase darle gloria implica como que tenemos que volver a ese lugar, ¿verdad? Tenemos que regresar a ese lugar en donde le estamos dando gloria nuevamente, donde nuevamente estamos nosotros reflejando la gloria de Dios, ¿verdad? Vi que querías comentar algo ahí, Héctor. Sí, Pablo dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. El ser humano por la rebelión cayó de la gloria de Dios, de esa posición privilegiada, perdió el carácter de Dios. El evangelio que está siendo proclamado precisamente va asociado a un llamado a glorificar a Dios, porque el evangelio provee la solución para que la gloria de Dios sea restaurada. Amén. Y cuando Pablo dice que los seres humanos están destituidos, la frase que está utilizando en términos gramaticales allí denota que la persona que está destituida siente profundamente la necesidad, la falta. No solo está destituido, sino que sabe y siente profundamente que está destituido. Pablo también es el que dice en Corintios que ya sea que nosotros comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para. Y es un llamado a los cristianos. Es una apelación a los cristianos, a quienes se supone que han conocido nuevamente la gloria de Dios y en quien el Evangelio, el poder del Evangelio está restaurando el carácter de Dios para el día final. Y me acuerda también a Moisés, lo habíamos mencionado anteriormente. Sí. Él reflejó la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pasaba tiempo. Estaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Significa que entonces que si queremos esa relación, si queremos regresar a la presencia de Dios, tenemos que volver al santuario. Sí. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la presencia de Dios? En el santuario. En el santuario. ¿En el lugar? Santísimo. Santísimo. Entonces el santuario, si nos damos cuenta, nos enseña el camino para regresar a la gloria de Dios. Amén. Por ejemplo, Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, ¿dónde? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el santuario nos da los pasos, nos enseña los pasos que debemos de dar para regresar a la gloria, a la presencia de Dios. Amén. Nuevamente siguiendo esos pasos, entonces entendemos que este proceso de la santificación, ¿verdad? El pasar tiempo con el Señor restaurándonos por medio de este caminar. Ahora entramos en una frase interesantísima, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero antes de eso, pregunta. Hay personas hoy en día, hay cristianos sinceros que cuando vienen al Señor piensan, acepté al Señor y ya, me quedo como estoy, ¿verdad? No tengo que preocuparme de nada, el Señor ya resolvió todo. Tal y como yo me pongo el cinturón y pongo el carro en cruise control y esperar a que el Señor se vaya. ¿Verdad que sí? Esto nos enseña que no, que venimos al Señor como somos, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que dejar que Él haga su obra en nosotros, porque no va a haber nada impuro en la presencia de Dios. Por lo tanto, todos esos rasgos de la carne, todos esos deseos de la carne tienen que ser extirpados por medio del poder del Espíritu Santo, lo que se llama el proceso de la santificación, ¿verdad? La santificación. Y esto entonces nos liga con la próxima frase, porque la hora de su juicio ha llegado. Ay, candela. La hora del juicio ya llegó. La hora del juicio ya comenzó. Ay. Cuéntame, Héctor. Bueno, esa es la razón por la que los seres humanos son llamados a glorificar a Dios y a temer a Dios. No es un llamado sencillo y nada más, es un llamado por una causa. Es una etapa del tiempo en el que Dios está haciendo un juicio. Y es interesante notar que aquí no se está hablando de que el juicio de Dios viene en camino, que Dios un día juzgará. La frase que aquí se está utilizando es la que tiene que ver con el juicio que ya está en sesión, no con un juicio que se va a ejecutar en algún momento. Así que el llamado es, puesto que Dios ya está juzgando, entonces glorifiquen a Dios y teman a Dios. Ustedes recordarán que cuando estudiamos Apocalipsis 11, el versículo 1 hablaba de una vara de medir, que estaba midiendo el templo, estaba midiendo los adoradores. Estamos llamados, aquellos que son llamados a glorificar a Dios y a temer a Dios, se le dice eso porque el juicio ya empezó. Así que los santos no quedan excluidos del juicio, como alguna persona ha supuesto. De manera que medir el templo, medir los adoradores, implica una obra de restauración, que lo logra el Evangelio, y una obra de juicio también,
que es la razón por la cual se debe temer y glorificar a Dios. Y vamos a ver este versículo, es importante porque dijiste algo importante que quizás alguna gente se podía preguntar, pero ¿cómo que el juicio ya comenzó? ¿Verdad? A mí me habían dicho que el juicio era al final, ¿verdad? Cuando dice Mateo 25 que serán separados las ovejas y los cabritos. ¿Cómo que ahora comenzó? Miren Apocalipsis capítulo 22, este es un versículo muy importante. Apocalipsis 22, 12 dice, Apocalipsis 22, 12, ¿lo quieres leer, Idalia? Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Significa que Cristo dice, yo estoy pronto por regresar. ¿Y con qué viene en la mano? Él viene con el galardón. Por lo tanto, si Él viene con el galardón, con la corona, significa que la determinación o la decisión de quién lo recibe ya ha sido tomada. Ya se tiene que haber hecho antes de regresar, ¿verdad? Y entonces, inmediatamente pensamos, pero ven acá, el juicio que Cristo va a llegar ya con la decisión, la determinación de quiénes son los que van a recibir la corona, nos liga directamente nuevamente al santuario. ¿Por qué? Porque ¿dónde se llevaba a cabo el juicio? En el santuario. Lugar santísimo. En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote entraba en el día de expiación, eso se consideraba el gran día del juicio. En otras palabras, la determinación se determinaba quiénes son parte del pueblo y quiénes iban a ser excluidos del pueblo, ¿verdad? Significa que entonces que esta primera fase del juicio que estamos viendo, porque al igual que aquí en la tierra, los juicios tienen diferentes etapas, ¿verdad que sí? Sí. La primera etapa viene la etapa de investigación, la acusación. La investigación, se hace una investigación, se busca la evidencia, se llama discovery en inglés, ¿verdad? Y luego de que se investiga, se analiza la investigación, entonces se determina si se van a llevar a cabo el proceso judicial, si la persona hay suficiente evidencia para determinar que la persona es culpable o inocente. Luego viene el juicio en sí y luego del juicio viene la sentencia. Pues el juicio en la Biblia también es muy parecido. De hecho, los elementos que nosotros utilizamos en nuestro sistema judicial, adivine de dónde vienen. De la Biblia. Vienen de la Biblia, ¿verdad? Vienen de la Biblia. Sí. Y este juicio entonces que se está llevando a cabo, entonces este proceso ya comenzó. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha entrado al lugar santísimo, el santuario celestial. Quería leer con ustedes un versículo, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, si lo queremos leer, aquí ligamos nuevamente a Daniel con el juicio. Daniel capítulo 7, versículo número 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Quiere leer? Sí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si el juez se sentó, significa que ¿qué comenzó? El juicio comenzó. Juicio. Pregunta, ¿dónde se está llevando a cabo este juicio? En el cielo. ¿En el santuario terrenal? En el cielo, en el lugar santísimo. En el santuario celestial. En el santuario celestial. Ahí está el trono de Dios, está el Padre, ¿verdad? Sentado. Ahí están todos los santos ángeles representados también. Y es algo interesante, Héctor. Este versículo 9 y 10 va después de los versículos 7 y 8, donde se habla del cuerno pequeño, ¿verdad? Claro. Donde se habla de ese poder opositor a Dios, donde se habla de ese poder, Roma imperial cae, se levanta entonces Roma papal, pero luego entonces viene el juicio. Implica entonces que el juicio tiene que venir después de ese año, cuando ese cuerno pequeño, ¿verdad?, perdió su poder, 1798. El juicio entonces tiene que venir después. ¿Querías comentar algo sobre eso? Sí. Cuando leíste el pasaje de Apocalipsis ahorita, que hablaba de que cuando Cristo venga, vendrá con la recompensa para dar a cada uno, evidentemente eso tuvo que determinarse antes. Exacto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del juicio, tenemos que entender que el juicio tiene fases o etapas que deben cumplirse. Y muchas personas hablan de 3 fases. Yo acostumbro hablar de 4. Mira desde qué perspectiva. Un juicio preadvenimiento, que es el que hace referencia al pasaje que leyeron en Apocalipsis, como otros, por ejemplo, Mateo 16:27 también dice que Cristo cuando venga vendrá con su recompensa para pagar a cada uno conforme sean sus obras. De manera que eso se determina antes de que Él venga para determinar ese pago, o se determina antes de dar el pago.
En Apocalipsis 3:5 también se dice que el vencedor, Apocalipsis 3:5 en el mensaje a Sardis, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo que implica que hay una posibilidad de que el nombre de las personas sea borrado del libro de la vida. Y precisamente en la fase final del juicio, en Apocalipsis 20, que es la fase ejecutiva, quienes son destruidos y lanzados al lago de fuego y azufre son precisamente aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Por consiguiente, el juicio preadvenimiento lo que determina cuáles son los verdaderos adoradores. Por eso está siendo medido el santuario, están siendo medidos, vindicados o juzgados también los adoradores. Y por eso el llamado urgente del mensaje del primer ángel que dice, dale gloria a Dios, reconócelo, témele, guarda sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado. Lo que indica que antes de que el juicio termine, el adorador tiene que haber resuelto sus situaciones con Dios y haber quedado claro. Entonces, las 4 fases del juicio, como yo la veo, es así. Una fase preadvenimiento, que es la que investiga, juzga y mide a los adoradores, donde se determina el pago que se le ha de dar a cada uno. La fase ejecutiva de esa primera fase sería cuando Jesús viene y se entrega la recompensa. Pero luego entonces quizás veamos más adelante también que durante los 1000 años hay una fase de juicio también en la que los impíos son juzgados por los santos. Eso también tenemos oportunidad de verlo. Y finalmente entonces viene la fase ejecutiva que concluye esa parte, que es la que menciona Apocalipsis 14. Exactamente. Entonces por eso es importante entender cada etapa para poder organizar los eventos como están siendo explicados aquí también. Hay un punto que quería resaltar que dice que cada uno, habíamos leído en Eclesiastés 12:14, que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. Así es. ¿Verdad? Alguna gente dice, pero yo soy salvo por gracia y mis pecados fueron echados al fondo del mar, ¿verdad? ¿Cómo que yo voy a pasar por un juicio? Bueno, el asunto del tirar los pecados en el fondo del mar, cuando miramos el santuario, recordamos que los pecados representados por la sangre que era derramada, eso era puesto sobre el velo. Y esa sangre, esos pecados no se sacaban hasta el final, en el día de expiación, ¿verdad? Cuando terminaba el proceso de expiación. Y alguna gente temen, pero todo lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque dice Pablo que todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Quiero resaltar ese punto de la vindicación. Lo bueno y lo malo que se va a presentar del juicio de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Que es en el cielo. Nuevamente la gente, pero ¿cómo voy a estar en el juicio si yo estoy aquí? Bueno, obviamente ha sido las personas que ya han muerto, ¿verdad? Que ya han pasado a dormir la primera muerte. Y Cristo es el que es representante, ¿verdad? Porque Él es el intercesor. Entonces, Él nos representa en este tribunal supremo. Y entonces la pregunta, ¿pero cómo que lo bueno y lo malo? Es porque el juicio no es para condenar, esta primera fase, ¿verdad? Esta primera fase del juicio es para vindicar, es para probar, para mostrarle Jesucristo al resto del universo, que a esos seres humanos, que esos que han caminado con Él, merecen estar en el reino de los cielos. Sí. Primero, porque han aceptado la sangre del Cordero, se han vestido con la ropa del Cordero. Y segundo, porque lo bueno y lo malo, porque se va a ver una diferencia entre la vida de lo que uno era antes y de lo que uno era después, ¿verdad? No es para condenar, ya esos pecados han sido confesados, están en el santuario, no tenemos que preocuparnos por eso, sino que están siendo ahí utilizados para mostrar, mira, esto era lo que Carlos era antes, mira que sinvergüenza con mi libro, ¿verdad? Porque decía que nuestra vida está en los libros. Era un sinvergüenza. Pero mira cómo cambió, entregó mi vida. ¿Cuál es la evidencia? Las obras son la evidencia que se va a presentar en el juicio para mostrar que la persona ha tomado una decisión de entrega al Señor, ¿verdad? Podríamos decir que los santos, los redimidos, que entren en contacto con los mundos no caídos, con los seres celestiales, llegarán a la presencia de Dios con la seguridad. Y Dios también dará la seguridad de que ellos no pondrán en riesgo la estabilidad del universo. Amén. En el cielo hubo un conflicto y hubo que separar. Sí. En el Edén fue colocada una pareja edénica perfecta. Surgió el conflicto y hubo que sacarlos de allí. Sí. Al entrar los redimidos a la patria celestial, los ángeles y los habitantes de los mundos no caídos no tendrán la menor duda de que estos que han llegado allí son personas redimidas y que están libres de cualquier problema por la eternidad. La seguridad del universo queda garantizada para siempre. Adelante. Ok, yo tenía una pregunta. ¿En qué momento sabemos que empieza el juicio? Ya, buena pregunta. Buena pregunta. Ahí entonces podemos regresar nuevamente al santuario, ¿verdad? Y podemos ver el orden
del santuario, el juicio, entendiendo esa primera fase, lo que esto menciona, el preadvenimiento, el lugar santísimo, y ahí entonces está conectado a la profecía de Daniel capítulo 8, ¿verdad? Versículos 14 y 15, ahí donde recuerdan la escena donde estaba viendo el cuerno pequeño pisoteando el plan de salvación. Significa que el cuerno pequeño estaba en pie. El cuerno pequeño estaba en pie pisoteando el plan de salvación, ¿hasta qué año? Hasta el año 1798. Y luego dice, ¿hasta cuándo Dios va a dejar que el cuerno pequeño lo haga? Y luego dice, hasta 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Y cuando estudiamos eso, regresando al movimiento milerita, ellos habían calculado que el juicio iba a comenzar en el 1844, pero pensaban que era el santuario purificador aquí en la tierra. Sí. Pero entendíamos ya, después de ese movimiento se entendió, ese grupo siguió estudiando y entendieron, no, la purificación no es en el santuario terrenal, es que el sumo sacerdote Cristo Jesús iba a entrar al lugar santísimo, a empezar a hacer esta obra de vindicación final, ¿verdad? De preparar la lista de aquellos que van a irse con Él cuando Él regrese en la tierra. La experiencia dulce y amarga del remanente en Apocalipsis 10, precisamente lo que está describiendo la experiencia de los mileristas. Cuando ellos asumieron que la esperanza se consumaría, para ellos eso fue un mensaje glorioso. Pero cuando Jesús finalmente no vino como ellos lo esperaban, eso fue el peor chasco de su vida. Hubo que reorganizar todo. Eso fue como una manera de Dios desbaratar y recrear lo que allí ocurrió. Sin embargo, precisamente eso fue lo que Dios ocultó, porque quiso someter a su pueblo a una prueba. El remanente no podía estar formado por personas que profesaban la fe a la ligera o gratuitamente. Tenían que ser pasados por una prueba para que, habiendo pasado por ella, pudiera Dios contar con un pueblo purificado, dispuesto y comprometido. Entonces podemos decir que el juicio comenzó en el momento que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Sí, siguiendo el orden del santuario, eso es lo que nos enseña el santuario, ¿verdad? Que entonces en ese momento, siguiendo las profecías, quizás alguien nos está viendo diciendo, oye, pero ¿qué es esto de 1844? ¿De dónde sacamos esto? Habíamos hablado anteriormente de eso, pero también es bueno, ahí entonces nos pueden contactar, ¿verdad? Sí, con el correo electrónico de Héctor, el mío, y nosotros le podemos mandar más información. Aproveche y dígalo. Bueno, sí, lo aprovecho. Carlitos Munoz, MUNOZ, @hotmail.com o gmail.com, y ahí le puedo enviar todas las notas, los estudios relacionados a eso. Y el email, Héctor, delgado.hector@gmail.com. Muy bien, y ahí entonces con mucho gusto le enviamos, porque estos están ligados con las profecías de Daniel capítulo 9, las 70 semanas, los 2300 días y los 1260 días. Así que esas 3 profecías de tiempo que van ligados con el santuario también, el patio, 70 semanas, lugar santo, 1260 días, lugar santísimo, 2300 días. Cabe decir que cuando volvemos otra vez a recordar Apocalipsis 11:1 con la vara de medir y el proceso de restauración, vindicación que se predice ahí, es precisamente lo que Daniel 8:14 está describiendo, la purificación del santuario, que es una profecía coincidente con el juicio de Daniel capítulo 7. Ahora bien, cuando los mileristas entendieron que en 1844 Jesús venía, realmente ellos tenían una fecha correcta en la mano. 1844 era el año al que apuntaba la profecía de los 2300 días. El año es correcto. El problema viene con el evento que ellos esperaban que ocurriera ese año. Creían que era que Jesús vendría a la tierra. Y todo por un error, no de cálculo, sino teológico. Se creía comúnmente que el santuario era la tierra y que la purificación del santuario sería con el fuego del día del juicio. Por lo tanto, para ellos, el santuario siendo purificado era el equivalente de la tierra siendo purificada por el fuego. Posteriormente se entendió que era el santuario del cielo y que la purificación no era más que la obra de juicio, preadvenimiento, que iniciaría en 1844. Amén. Tengo otra pregunta, no sé, con respecto a eso. Sí, el juicio empezó esa fecha, pero el juicio de los vivos, el juicio de todos, el juicio... No, el juicio de los que ya han muerto. Cuando una persona muere, ya ha sellado su vida, ¿verdad? Ha sellado, ¿qué camino ha tomado? Cuando se muere, básicamente lo que está diciendo es, el libro ha terminado para la vida de esta persona. Y entonces las personas esa primera fase del juicio que ocurría en el lugar santísimo, era el juicio del pueblo, ¿verdad? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para representar al pueblo. Por lo tanto, esa primera fase de los que ya han pasado a la primera muerte,
va a ser a aquellos que han profesado seguir al Señor. Y eso es lo que se va a presentar, es la evidencia de que, mira, verdaderamente ellos merecen ir al reino de los cielos porque su vida completa, el libro de su vida, muestra que la entrega fue una entrega Después de la completa. pausa voy a comentar algo sobre eso. Okay. Por alguna razón, los vivos no pueden ser juzgados mientras su caso no se ha cerrado. Exactamente. Okay. Luego voy a comentarle algo de eso. Exactamente. Muy bien, bueno, pues el programa ya casi se termina, ¿verdad? Casi, pero tenemos esta pausa para proveerle información de contacto, de cómo conseguir estos programas para que usted continúe estudiando en el tiempo que usted pueda disponer con usted solo, con su familia, con un grupo pequeño. Y ya vamos a regresar. Aquí está la información. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Gracias amigos, gracias y gracias a Dios por la oportunidad que nos da con continuar este estudio. El programa es de 1 hora, así que gracias a Dios que hemos aprovechado los primeros 45 minutos y aquí estamos haciendo como un resumen y unos puntos que usted quería aclarar, ¿verdad? Sí, Cicely preguntó que si este juicio incluye a los vivos o a los muertos, o a los vivos y muertos. Bueno, el juicio tiene como finalidad ambos grupos, pero no lo está juzgando en forma conjunta. Es evidente que Cristo empieza primero con los muertos, porque esos son casos que ya están decididos. Al ellos morir, su situación ha quedado decidida y sellada. Con los vivos, mientras dure la gracia, sus casos no se han decidido. Con el cierre de gracia, el registro y el caso de ellos queda decidido, y la forma en la que termina su vida, por ejemplo, sellado con el sello de Dios, le permite a Cristo hacer un veredicto de absolución y vindicación final hacia ellos. Terminará con los muertos primero y luego entonces ya tendrá terminado el registro y el caso de cada uno de los que estarán vivos. Los vivos no tienen que temer al juicio porque cuando en el tiempo del fin nosotros pertenecemos a Jesús, seguimos al Cordero. Aunque hemos cometido errores, nosotros nos aferramos a los méritos de Cristo. Estamos conscientes que por nuestra propia cuenta no podemos alcanzar la salvación, pero sus méritos por nuestra fe nos califican para estar en la presencia de Dios. Amén. Y el Evangelio y el poder transformador que tiene nos hará idóneo para vivir la eternidad. Amén. De manera que cuando el tiempo de oportunidad y de salvación termine, considerado teológicamente como el cierre de gracia, Cristo podrá emitir un veredicto de absolución y de vindicación final para los redimidos. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a también entender y conocer que la evidencia que se va a presentar es eso mismo que se está hablando, ¿verdad? Se va a ver en la vida de la persona lo que tú mencionas. Se va a ver que la persona falló, ha consagrado su vida o ha decidido de alguna manera no seguirlo, ¿verdad? Luego los perdidos ellos tendrán, pero la fase de ellos vendrá después, ¿verdad? Después de la venida de Cristo, y eso lo vamos a hablar también un poco más Carlos, adelante. podríamos añadir que quienes le temen al juicio no entienden la clase de abogado que tienen. Exacto. No entienden el Evangelio y de qué el Evangelio los libra y cómo el Evangelio, a través de los méritos de Cristo y la justicia de Jesús, los califica para el cielo aquí, Amén. ahora y en el juicio también. Amén. En la visión de Zacarías, capítulo 3, donde pueden anotarlo, solo lo vamos a comentar por el tiempo, donde Josué está vestido de ropa sucia delante del ángel de Jehová, Satán está a la diestra acusándolo. Miren, hermanos, si por nuestra vida intachable es que creemos que seremos vindicados en el juicio, estamos perdidos. Porque en esa escena, si hay algo que queda claro es que Josué tiene ropa sucia delante del ángel. No hay manera, pero Josué está allí y cuando el ángel acusador, que es Satanás, lo acusa, Cristo ordena quitarle la ropa sucia, cambiarle la mitra que tiene y ponerle una limpia que dice santidad a Jehová. Amén. Y esa ropa blanca y limpia que se le pone representa la justicia de Cristo. De manera que nuestra confianza está puesta en Jesús. Es seguro que nuestros pecados van a salir a relucir, que Satanás va a intentar sacar partido de ellos. Pero Cristo no va a fijarse en esos pecados, sino que va a señalar nuestra confesión,
nuestro arrepentimiento y nuestra entrega incondicional a Él. Amén. Acerca de ese punto, quiero compartir un testimonio. Disculpen, pero siento la oportunidad. Yo estaba orando un día y estaba estudiando y orando y conversando con Dios y todo. Y yo digo, Señor, por favor, trae a mi memoria aquel pecado, cualquier pecado que yo no me haya arrepentido. Entonces, Él me trajo algo que yo hice, yo no sé, años atrás. Y yo digo, oh, Señor, yo hice eso. Y sentí una paz. Primero, como que me estremecí, como que dice, culpabilidad. Oh, sí, pero Señor, gracias porque tú me has perdonado. Por favor, perdóname, bla, bla, bla. Entonces, tremendo. Fue algo que sentí en las venas bueno, no sé cómo describirlo. Y yo digo, a eso es que se refiere cuando Dios traerá a nuestra mente esos pecados que necesitamos arrepentirnos de eso. Y cuando se lea eso en el libro del juicio, cuando llegue el juicio, cuando se lea eso en público, va a estar al lado de decir, perdonada. Carlos, sé que quieres ¿Cierto pensar. o no? Claro que sí, claro que sí. En la bondad de Dios está nuestra seguridad, no en algo que Él indireccionalmente hace con nosotros. Carlos, sé que tiene algo que comentar allí, pero yo quiero topar este punto. Yo he conversado con personas que cuando le planteo estas ideas me dicen, pero es que el cristiano no es juzgado. Y me citó alguien esta versión, la Nueva Versión Internacional, cómo traduce el verso de Juan 5:24. Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo le dije, ok, con ese pasaje parece ser que no seremos juzgados, por lo tanto el juicio preadvenimiento hay que descartarlo. ¿Y qué tú haces con tantos pasajes que dicen que todos compareceremos ante el tribunal? ¿Para qué compareceremos si no es para ser juzgados? Esta traducción está prejuiciada y refleja la influencia de los traductores bíblicos en ciertos pasajes y cómo presionan ciertos pasajes para que reflejen ciertos prejuicios teológicos. Sí. Por eso es que a la hora de estudiar la Biblia necesitamos ser muy cuidadosos. Sí, amén. En la Reina Valera 95, que es un poco más trazada que la Nueva Versión Internacional, pero que aquí los traductores hicieron un mejor trabajo de traducción, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No es que no vendrá a juicio, es que cuando venga a juicio, por cuanto ha creído en el Hijo de Dios, allí están los méritos, entonces no será condenado. Pero de que será juzgado, será juzgado. Pero el creyente que cree en Jesús no le teme al juicio, porque su abogado lo defiende. Romanos 8:1, ¿qué dice? Amén. Para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Verdad? Por lo tanto, no es que no hay juicio, es que no hay condenación. Y la condenación es la muerte eterna, ya Cristo pagó la muerte eterna, ¿verdad? Entonces, Amén. cuando estamos en el Señor, quería comentar sobre lo que tú decías de esa experiencia que tú tuviste, porque es interesante que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, en el santuario terrenal, todo el pueblo, dice en Levíticos capítulo 23, que el pueblo estaba afuera del santuario porque estaban afligiendo el alma, ¿verdad? Afligiendo el alma es confesándose, rogando, luchando, diciendo, Señor, si hay algo en mi vida que no me permite estar en tu presencia, si hay algo en mi vida que no me permite crecer en ti, si hay algo en mi vida que no me permite vivir de acuerdo a tu palabra, házmelo ver, házmelo saber para quitarlo, ¿verdad? Se ayunaban ese día porque era una limpieza para saber, Señor, porque sabían que si el sumo sacerdote salía y ellos no estaban a cuentas con el Señor, decía, el que no afligiera el alma será cortado del pueblo, será sacado. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros en estos tiempos, sabiendo que Cristo ha entrado en el lugar santísimo, sabiendo que pronto está por salir del santuario para buscar a su pueblo. ¿Qué debemos estar nosotros haciendo entonces? Afligiendo el alma, ¿verdad? Señor, ¿será que mi vida va conforme a tu voluntad? ¿Será que creo que soy un buen cristiano? Señor, ¿verdad? He sacado demonios, he profetizado en tu nombre, he hecho muchos milagros. ¿Y qué dice Cristo en Mateo 7:21? Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, aún dentro de los que profesan el nombre de Dios, se hará una separación. Sí. Por eso es que los adoradores en el templo están siendo medidos, están siendo juzgados, porque muchos profesan en vano el nombre del Señor. Y el juicio preadvenimiento precisamente lo que hace es una separación en el pueblo de Dios.
entre los que verdaderamente sirven al Señor de corazón y el que verdaderamente está limpio y el que no. Lo mismo que pasaba con los israelitas. No hacía el juicio a alguien más israelita o menos israelita, pero sí diferenciaba entre el justo y el injusto dentro de los israelitas. Sí. Y eso Cristo en Mateo 7 también dice, el camino de la salvación es estrecho y son pocos los que andan. El camino de la perdición es ancho. Son muchos los que corren. Y Él no está hablando al mundo, Él está hablando a la iglesia. Sí. El mensaje es a la iglesia. Amén. Lo que nos está diciendo es, no se dejen llevar por los demás. Sí. No se dejen llevar del cristianismo del pastor, ni del anciano, ni de mamá y papá. No es que ellos no puedan ser ejemplos dignos, pero nuestro primer ejemplo es Cristo, sí. ¿verdad? Y si papá, mamá, el pastor, el anciano, si ellos están siguiendo ese ejemplo, entonces gloria a Dios, son ejemplos dignos de imitar. Pero primero tenemos que ir a donde Cristo, para saber si nuestra vida va conforme a semejanza de la vida que está llevando Cristo Jesús. Quería decir un punto más. Cuando Él dice en Mateo capítulo 7, 21, apartados de mí, obradores de maldad. Esa palabra maldad en griego es la palabra anomia. La palabra anomia compuesta, anomia, nomia, ley, contra, opuesto a la ley de Dios. Sin. ¿Verdad? Sin ley. En inglés dice the lawless ones, que significa los que están sin ley. Nuevamente vemos entonces en el concepto del juicio, Cristo dice, yo no los conozco. Sí. Ustedes dicen que son mi pueblo, pero han rechazado mi santa ley. Los principios de mi gobierno que están dentro del arca del pacto, debajo del trono de Dios, ustedes han rechazado esos principios que los ayudan a saber lo que es el pecado y lo que es la santidad. Ustedes lo han rechazado. Entonces, podremos ver grandes manifestaciones, regresando al asunto del fuego del cielo que cae, este falso reavivamiento donde hoy en día se ven que las personas están sacando demonios y sanando y curando y todo el mundo, ¡ay!, tirándose para atrás. Ya, Cristo dice, ven acá, pero ustedes están haciendo todo esto, pero algo tan principal y fundamental que es mi santa ley, ustedes lo están rechazando. De hecho, tanto el mundo como toda esa masa de personas confundidas está siendo confrontada con este mensaje. Y Dios lo está llamando a hacer una decisión. Una decisión, sí. Amén. Y la decisión está del lado de Dios. Y en esa decisión incluye la ley de Dios. ¿Verdad que sí? Nuevamente, todo es repite y amplía. Repite y amplía, repite y amplía. Así que es fascinante lo que estamos viendo. Nos queda un punto del versículo 6 que se llama Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. No nos va a dar tiempo, ¿verdad? Porque ese es otro tema candente. Vamos a hacer unas promesas aquí. Vamos a continuar en el siguiente programa precisamente con ese punto. Ahí vamos a empezar. Vamos a seguir, exactamente. Pero lo que quiero recalcar es que este mensaje que se está predicando aquí fue lo que leímos en Apocalipsis 10:11. Recuerdan que decía, y es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas y pueblos. Es que este mensaje, familia, este es el mensaje que se está dando en el tiempo final. Este es el mensaje del Evangelio eterno que será predicado a todos los moradores de la tierra. Amén. Este es el mensaje que Dios nos ha encargado de dar, este mensaje de advertencia, de preparación al mundo, de que Cristo está pronto por salir del santuario, pronto por venir a buscar a su pueblo y pronto para llevarnos a nuestra casa y nuestra patria celestial. Gloria a Dios. Amén. No es tarde pedir perdón a Dios, buscarle su perdón y hacer las paces con Dios. Amén. Y seguir a Dios. Bueno, amigos, increíble cómo el tiempo se pasa. Parece que empezamos apenas, pero ya estamos en los últimos segundos. Sí, gracias a Dios. Así que les invitamos para la próxima edición de Salvación en Señales y Símbolos.